Este albañil no sabe nada, se burló la rica hasta que él identificó la pintura robada en su casa. El sol de las 7 de la mañana comenzaba a calentar las calles de la colonia Polanco, en Ciudad de México, cuando Javier Morales llegó a la residencia de los Santillán cargando su pesada caja de herramientas. Había trabajado toda la noche anterior en una obra de emergencia en Naucalpan, reparando una tubería rota que amenazaba con inundar un edificio completo, y apenas había dormido 3 horas antes de tomar el metro hacia esta nueva asignación. La constructora Edificar México, donde trabajaba como maestro albañil desde hacía 12 años, lo había enviado para evaluar unas grietas en la fachada de una mansión estilo colonial que ocupaba casi media cuadra. Javier tenía 38 años, manos callosas que contaban la historia de más de 20 años trabajando con cemento y tabique, y una reputación intachable por su diagnóstico preciso de problemas estructurales. Lo que no tenía era paciencia para la gente que menospreciaba su trabajo simplemente porque usaba overol de mezclilla y botas de trabajo en lugar de traje y corbata. Antes de continuar la história, por favor, ajude ao canal se inscrevendo e deixando seu like. Assim vamos conseguir continuar sempre trazendo mais histórias como esta para vocês. Javier tocó el timbre de la reja principal y esperó. La propiedad era impresionante. Jardines perfectamente cuidados, una fuente central con querubines de mármol y la casa principal de 2 pisos con acabados que gritaban dinero viejo. Después de unos minutos, una empleada doméstica de aproximadamente 50 años abrió la reja y lo guió hacia la entrada lateral, donde tradicionalmente se recibía a los trabajadores de mantenimiento. Javier no se ofendió. Había visto esa dinámica cientos de veces en las casas de las colonias exclusivas. Espere aquí, por favor. Voy a avisar a la señora Patricia, le dijo la empleada con una sonrisa amable antes de desaparecer dentro de la casa. Javier aprovechó esos minutos para observar la fachada desde el jardín. Sus ojos expertos inmediatamente detectaron el problema. Una grieta diagonal que corría desde la esquina superior derecha de la casa hasta casi el nivel del primer piso, con un patrón característico de asentamiento diferencial. Sacó su libreta y comenzó a hacer algunos dibujos preliminares y anotaciones. La grieta tenía aproximadamente 3 milímetros de ancho en su parte más amplia, suficiente para ser preocupante pero no inmediatamente peligrosa. Lo que le llamó la atención fue que el patrón de la grieta sugería que el problema no estaba en la fachada en sí, sino en la cimentación debajo de esa sección de la casa. ¿Usted es el albañil que mandaron? Javier levantó la vista y se encontró con una mujer de aproximadamente 45 años, impecablemente vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Patricia Santillán tenía el cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto pero profesional, y esa expresión de superioridad apenas disimulada que Javier había aprendido a reconocer en ciertos clientes de las zonas exclusivas. Buenos días, señora. Sí, soy Javier Morales, maestro albañil de Edificar México. Vengo a evaluar las grietas en su fachada, respondió Javier con cortesía profesional mientras se quitaba la gorra. Patricia lo miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba sobre tener que tratar con un trabajador manual. Bueno, espero que sepan lo que están haciendo. Esta casa tiene más de 60 años y es una propiedad histórica. No quiero que me la arruinen con reparaciones baratas, dijo Patricia con un tono que sugería que dudaba de su competencia antes incluso de empezar. Mi esposo contrató a Edificar México porque supuestamente son los mejores, pero francamente esperaba que mandaran a un ingeniero, no a un albañil. Javier respiró profundo. Había lidiado con ese tipo de actitud durante años y había aprendido que la mejor respuesta era el profesionalismo impecable. Señora Santillán, entiendo su preocupación. Soy maestro albañil con certificación en diagnóstico estructural y he trabajado en más de 200 restauraciones de propiedades históricas. Pero si prefiere esperar a que venga un ingeniero estructural, puedo solicitar que la empresa envíe uno para hacer la evaluación, respondió Javier sin un ápice de resentimiento en su voz. Patricia pareció sorprendida por su respuesta articulada y profesional. Había esperado encontrar a alguien menos educado, más tosco. Se recompuso rápidamente. No, ya están aquí, así que adelante.
Vale, pero le advierto que voy a estar supervisando todo lo que haga. Esta casa perteneció a mi abuelo, que era embajador, y cada detalle es importante. Javier asintió y comenzó su inspección. Primero caminó alrededor de toda la casa, tomando fotografías con su teléfono y haciendo anotaciones detalladas. Patricia lo seguía a unos pasos de distancia, observando cada movimiento con escepticismo apenas disimulado. Cuando Javier se arrodilló para examinar la base de la pared, usando su nivel de burbuja y una pequeña espátula para verificar la firmeza del mortero, Patricia hizo un comentario audible a la empleada doméstica que la acompañaba. Este albañil no sabe nada. Está perdiendo el tiempo mirando abajo cuando el problema está arriba, en la grieta. Javier escuchó perfectamente el comentario, pero no reaccionó. Continuó su inspección metódicamente, verificando cada detalle. Después de completar el perímetro exterior, sacó su cinta métrica y comenzó a tomar mediciones precisas desde varios puntos de referencia. Señora Santillán, ¿puedo pasar al interior de la casa? Necesito verificar si hay grietas correspondientes en las paredes interiores, preguntó Javier con cortesía profesional. Patricia dudó por un momento, como si le molestara la idea de que un trabajador entrara a su casa, pero finalmente asintió. Está bien, pero límpiese bien las botas antes de entrar. Y Lupita se dirigió a la empleada. Acompáñelo para asegurarse de que no toque nada que no deba tocar. Javier se limpió cuidadosamente las botas en el tapete de la entrada y entró a la casa. El interior era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, techos altos con molduras ornamentales, muebles que parecían piezas de museo, y las paredes estaban cubiertas con docenas de pinturas y fotografías de lo que obviamente eran varias generaciones de la familia Santillán. Mientras caminaba por el vestíbulo principal hacia la sección de la casa donde había identificado el problema estructural, los ojos de Javier fueron inevitablemente atraídos por una pintura en particular que colgaba en un lugar prominente de la sala principal. Era un óleo de tamaño mediano que mostraba una escena callejera de lo que parecía ser la Ciudad de México en los años 30 o 40. Vendedores ambulantes, edificios coloniales y una luz particular que capturaba la atmósfera de la época. Javier se detuvo en seco frente a la pintura, su expresión cambiando de concentración profesional a sorpresa absoluta. Se acercó más, estudiando cada detalle del cuadro, con una intensidad que no había mostrado ni siquiera al examinar las grietas estructurales. Ahora resulta que además de albañil es crítico de arte, dijo Patricia con sarcasmo desde el otro lado de la sala. ¿O es que nunca había visto una pintura de verdad? Javier ignoró el comentario. Su corazón latía aceleradamente. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías del cuadro desde varios ángulos, acercándose para capturar detalles de la firma en la esquina inferior derecha y de ciertas características distintivas de la técnica de pincelada. Disculpe, ¿qué está haciendo?, preguntó Patricia con tono molesto. Le dije que viniera a revisar las grietas, no a fotografiar mis posesiones. Javier se volvió hacia ella, su expresión completamente seria. Señora Santillán, ¿desde cuándo tiene esta pintura? Patricia frunció el ceño, claramente irritada por la pregunta. No veo qué relevancia tiene eso para las grietas de mi fachada. Esa pintura ha estado en mi familia durante generaciones. Perteneció a mi abuelo. ¿Tiene algún tipo de documentación sobre su procedencia? ¿Certificado de autenticidad? ¿Historia de dónde la adquirió su abuelo?, insistió Javier. Patricia se cruzó de brazos, su rostro enrojeciendo de indignación. Mire, señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Javier Morales. Mire, señor Morales, no sé qué tipo de juego está jugando, pero lo contraté para que revisara mi casa, no para que me interrogara sobre mi colección de arte. Si no va a hacer su trabajo, mejor váyase y dígale a su empresa que manden a alguien más competente. Javier respiró profundo. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía causar un problema enorme, pero su conciencia no le permitía quedarse callado. Señora Santillán, creo que esta pintura podría ser Tarde en la Alameda de Roberto Montenegro, una obra que fue reportada como robada del Museo Nacional de Arte en 1982. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Patricia lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Lupita, la empleada, había palidecido y se había alejado discretamente hacia la cocina. ¿Cómo se atreve?, explotó Patricia finalmente.
finalmente. ¿Está insinuando que mi familia posee arte robado? ¿Sabe con quién está hablando? Mi abuelo fue embajador de México en 3 países diferentes. Mi esposo es socio de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Y usted, un simple albañil, viene a mi casa a acusarme de tener objetos robados. Javier mantuvo la calma, aunque podía sentir sus manos temblando ligeramente. Señora, no la estoy acusando de nada, solo le estoy diciendo lo que veo. Yo tengo cierto conocimiento sobre arte mexicano del siglo XX, y esta pintura tiene todas las características de esa obra específica de Montenegro, que fue robada hace más de 40 años. Patricia se rió con amargura. Conocimiento sobre arte. ¿Un albañil con conocimiento sobre arte? Esto es ridículo. Váyase de mi casa inmediatamente. Señora Santillán, por favor, escúcheme un momento. He dicho que se vaya, y puede estar seguro de que voy a llamar a su empresa para quejarme de su comportamiento completamente inapropiado. De hecho, voy a asegurarme de que lo despidan. Javier recogió su caja de herramientas y su libreta de notas. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Patricia. Señora, entiendo que está molesta y tiene todo el derecho de estarlo, pero le voy a dejar mi tarjeta personal por si cambia de opinión y quiere hablar sobre esto. Solo le pido que considere verificar la procedencia de esa pintura. Si estoy equivocado, le ofrezco una disculpa sincera. Pero si tengo razón, podría haber una explicación que no implique mala fe de parte de su familia. Patricia tomó la tarjeta que Javier le extendía y la arrojó sobre una mesa lateral sin siquiera mirarla. Fuera, ahora. Javier salió de la casa y caminó hacia la calle, donde su vieja camioneta de trabajo estaba estacionada. Una vez dentro del vehículo, se quedó sentado por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sabía que probablemente acababa de arruinar su relación con uno de los clientes más importantes de Edificar México, y posiblemente había puesto en riesgo su propio empleo. Pero no podía simplemente ignorar lo que había visto. Javier Morales no era un albañil común. Había nacido y crecido en la colonia Doctores, hijo de un maestro albañil y una profesora de primaria. Su padre había insistido en que aprendiera el oficio de la construcción desde joven, pero su madre había cultivado en él un amor por el arte y la historia. Cuando tenía 17 años, Javier había pasado casi un año trabajando como ayudante de mantenimiento en el Museo Nacional de Arte, donde había tenido la oportunidad de aprender sobre arte mexicano de uno de los curadores más conocedores del país, el profesor Edmundo Vargas. El profesor Vargas había tomado a Javier bajo su tutela, enseñándole a reconocer técnicas, estilos y características específicas de los grandes muralistas y pintores mexicanos. Javier nunca había ido a la universidad. Las necesidades económicas de su familia no lo habían permitido, pero había recibido una educación informal en historia del arte mexicano que pocos estudiantes universitarios podían igualar. Cuando el profesor Vargas murió de un infarto 5 años atrás, Javier había perdido no solo a un mentor, sino a un segundo padre. Una de las historias que el profesor Vargas le había contado repetidamente era sobre el robo de 1982, cuando varias piezas importantes habían sido sustraídas del museo durante una época de gran desorganización administrativa. Entre esas piezas estaba Tarde en la Alameda, de Roberto Montenegro, una obra de tamaño mediano que representaba una escena callejera de la Ciudad de México. El profesor Vargas había trabajado en el caso durante años, convencido de que las pinturas robadas seguían en México, probablemente en colecciones privadas cuyos dueños ni siquiera sabían que poseían arte robado. Javier sacó su teléfono y comenzó a buscar en su galería de fotos. Sabía que en algún lugar tenía imágenes de un catálogo que el profesor Vargas le había dado años atrás, con fotografías y descripciones detalladas de las obras robadas. Finalmente encontró lo que buscaba, una fotografía del catálogo mostrando Tarde en la Alameda junto con notas detalladas sobre sus características distintivas. Comparó esa fotografía con las que acababa de tomar en casa de los Santillán. El parecido era innegable, la misma composición, el mismo estilo de pincelada característico de Montenegro, y lo más revelador, una pequeña irregularidad en la esquina superior izquierda del lienzo que aparecía en ambas imágenes. Esa irregularidad había sido documentada en el catálogo del museo
museo como una característica única de esa pieza específica, resultado de una reparación menor que se había hecho en los años 60. Javier tomó una decisión. Marcó el número del único contacto que había mantenido del museo, la doctora Sofía Rendón, quien ahora era la directora del departamento de catalogación. Doctora Rendón, habla Javier Morales. Sí, el alumno del profesor Vargas. Sí, ha pasado mucho tiempo. Doctora, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Creo que encontré una de las piezas del robo del 82. La conversación que siguió duró casi media hora. La doctora Rendón inicialmente mostró escepticismo. Habían tenido decenas de pistas falsas a lo largo de los años, pero cuando Javier le envió las fotografías que había tomado, su tono cambió completamente. Javier, esto es, Dios mío, las características coinciden. La irregularidad en el lienzo, el estilo de la firma, incluso el patrón de craqueladuras en ciertas áreas del óleo. Necesito que me des la dirección exacta donde encontraste esto. Doctora, hay un problema. La dueña de la casa está convencida de que la pintura es legítima, que perteneció a su abuelo. Y ella, bueno, me echó de su casa cuando sugerí que podría ser la pieza robada. Es una persona muy influyente y probablemente ya esté causándome problemas con mi empresa. Javier, escúchame bien. Si esta pintura es realmente la pieza robada, y todo indica que sí lo es, entonces tenemos que proceder con mucho cuidado. Esta no es solo una cuestión de recuperar una obra de arte. Es un asunto legal complejo que podría involucrar a personas poderosas. Voy a necesitar contactar al departamento legal del museo y a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, no vuelvas a esa casa y no hables con nadie más sobre esto. ¿Entendido? Entendido, doctora. Javier colgó el teléfono justo cuando recibía una llamada de su supervisor en Edificar México. No necesitaba contestar para saber de qué se trataba. Dejó que fuera al buzón de voz y comenzó a conducir de regreso a la oficina de la constructora, preparándose mentalmente para la conversación difícil que se avecinaba. Efectivamente, cuando llegó a las oficinas de Edificar México, en la colonia Narvarte, su supervisor, el ingeniero Ramírez, lo estaba esperando con expresión seria. Javier, pasa a mi oficina. Tenemos que hablar. Una vez en la oficina, el ingeniero Ramírez cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. Acabo de recibir una llamada de la señora Patricia Santillán. Está furiosa, Javier. Dice que la acusaste de poseer arte robado, que fotografiaste sus posesiones sin permiso y que te comportaste de manera completamente inapropiada. Ella y su esposo son clientes importantes, Javier. Su esposo es socio del bufete que maneja varios de nuestros contratos. Esto es muy serio. Javier respiró profundo y procedió a explicarle a su supervisor toda la situación. Su historia con el profesor Vargas, su conocimiento sobre el robo del museo y por qué estaba convencido de que la pintura en casa de los Santillán era la pieza robada. El ingeniero Ramírez lo escuchó en silencio, su expresión pasando de irritación a sorpresa y finalmente a preocupación. Javier, entiendo tu posición, pero tienes que ver esto desde mi perspectiva. Los Santillán son una familia muy poderosa. Si te equivocas en esto, podrías arruinar no solo tu carrera, sino potencialmente causar problemas legales serios para ti y para la empresa. Lo entiendo, ingeniero, pero ya contacté con el museo. Ellos están revisando la evidencia y la doctora Rendón, que es una experta reconocida, cree que tengo razón. Esto va a seguir adelante con o sin mi participación. El ingeniero Ramírez se frotó las sienes, visiblemente estresado. Está bien, por ahora te voy a suspender temporalmente mientras esto se resuelve. No es un castigo, es solo necesito tiempo para entender qué está pasando y cómo manejarlo. Ve a tu casa y mantente disponible por si las autoridades necesitan hablar contigo. Javier asintió. Era el resultado que había anticipado. Recogió sus cosas y se fue a su departamento de una habitación en la colonia Portales, donde vivía solo desde que su madre había fallecido 3 años atrás. Esa noche durmió poco, su mente dando vueltas sobre las posibles consecuencias de lo que había hecho. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. La doctora Rendón lo contactó para pedirle que diera una declaración formal a los investigadores del museo y a un representante de la Fiscalía General. Javier repasó toda la historia, mostró las fotografías que había tomado y proporcionó toda la información que recordaba de sus conversaciones con el profesor Vargas sobre las características
características únicas de la pieza robada. El cuarto día después del incidente, Javier recibió una llamada inesperada de un número que no reconocía. «Señor Morales, habla el licenciado Rodrigo Santillán». Javier sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Rodrigo Santillán era el esposo de Patricia, el abogado poderoso sobre el que había escuchado hablar. «Sí, licenciado, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con usted en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 5? Javier dudó. ¿Era esto una trampa legal? ¿Debería llevar un abogado? Licenciado, con todo respeto, creo que debería consultar con un abogado antes de... Señor Morales, no se trata de una confrontación legal. Necesito hablar con usted sobre la pintura que identificó en mi casa. Por favor, es importante». El tono de voz del licenciado Santillán era completamente diferente de lo que Javier había esperado. No había amenaza ni hostilidad, solo una urgencia que parecía genuina. «Está bien, licenciado, ahí estaré». A las 5 de la tarde, Javier se presentó en las oficinas de Santillán & Asociados, ubicadas en un edificio de lujo en Paseo de la Reforma. La recepcionista, una mujer joven y profesional, lo guió inmediatamente a una sala de juntas privada donde lo esperaba Rodrigo Santillán. El licenciado Santillán era un hombre de aproximadamente 50 años, cabello canoso perfectamente cortado, traje impecable y una expresión seria pero no hostil. Se levantó para estrechar la mano de Javier. «Señor Morales, gracias por venir. Por favor, siéntese». Javier se sentó, todavía inseguro de qué esperar. «Señor Morales, he pasado los últimos 3 días investigando todo lo que me dijo sobre esa pintura. También he hablado extensamente con la doctora Rendón del Museo Nacional de Arte y con los investigadores que están revisando el caso». Rodrigo Santillán hizo una pausa, su expresión mostrando lo que parecía ser conflicto interno. «Basándome en toda la evidencia que he revisado, incluyendo las fotografías que usted tomó y los registros históricos del museo, he llegado a la conclusión de que usted tiene razón. Esa pintura es casi con certeza la pieza que fue robada en 1982. Javier no supo qué decir. Había esperado negación, amenazas legales, cualquier cosa menos esta admisión directa. «Sé que esto debe ser sorprendente para usted, señor Morales. Mi esposa está convencida de que usted estaba equivocado, que estaba inventando acusaciones por alguna razón maliciosa. Pero yo soy abogado y he aprendido a seguir la evidencia sin importar a dónde me lleve». El licenciado Santillán se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Reforma. «Mi suegro, el abuelo de mi esposa, fue efectivamente embajador de México. Era un hombre que yo admiraba profundamente. Murió hace 15 años y nunca tuve razón para dudar de su integridad, pero después de investigar, he descubierto que esa pintura apareció en su colección en 1983, aproximadamente un año después del robo del museo». Rodrigo se volvió para mirar a Javier directamente. «No creo que mi suegro supiera que era una pieza robada. Los registros que he encontrado sugieren que la compró de buena fe a un marchante de arte que tenía en ese entonces una reputación impecable. Pero eso no cambia el hecho de que la pintura le pertenece al museo y que debe ser devuelta». «¿Su esposa sabe todo esto?», preguntó Javier con cuidado. «Sí, hemos tenido conversaciones difíciles durante los últimos días. Patricia estaba protegiendo el recuerdo de su abuelo, defendiendo su honor. Es comprensible. Pero ahora entiende que la única manera de verdaderamente honrar su memoria es hacer lo correcto». Rodrigo regresó a su asiento. «Señor Morales, lo llamé aquí no solo para decirle que tenía razón, sino también para pedirle disculpas. Mi esposa lo trató de manera irrespetuosa y yo contribuí a esa situación al presionar a su empresa para que lo suspendieran. Eso estuvo mal. Licenciado, yo entiendo que... No, por favor, déjeme terminar. Usted hizo lo correcto a pesar de saber que le traería problemas personales y profesionales. Eso habla de un nivel de integridad que es raro encontrar en cualquier profesión. He hablado con la doctora Rendón y ella me contó sobre su relación con el profesor Vargas, sobre cómo, a pesar de no tener educación formal en historia del arte, usted desarrolló un conocimiento genuino y profundo del tema». Rodrigo sacó un folder de su portafolio. «También hablé con el ingeniero Ramírez de Edificar México. Me contó que usted es uno de sus mejores maestros albañiles, que su trabajo es impecable y que nunca había tenido una sola queja sobre su profesionalismo en 12 años
años de servicio. ¿A dónde quiere llegar con esto, licenciado? Quiero ofrecerle algo. Mi bufete maneja los contratos de construcción y mantenimiento de varios museos y galerías en la ciudad. Necesitamos un supervisor de trabajos de construcción que no solo entienda el aspecto técnico, sino que también tenga sensibilidad y conocimiento sobre arte e historia. Alguien que pueda garantizar que cuando se hacen reparaciones o renovaciones en estos espacios culturales se respeta la integridad de las obras y de los edificios históricos. Javier lo miraba con incredulidad. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Sí, el salario sería significativamente mejor que lo que gana actualmente en Edificar México. Usted supervisaría todos nuestros contratos relacionados con instituciones culturales, trabajaría directamente con curadores y conservadores y tendría la oportunidad de estar cerca del arte que claramente ama. Licenciado, yo no sé qué decir. Esto es completamente inesperado. Tómese su tiempo para pensarlo, pero hay otra cosa que necesito decirle. Mi esposa quiere hablar con usted. Sé que su primer encuentro fue desafortunado, pero ella ha pasado por un proceso de reflexión importante en estos días y genuinamente quiere disculparse en persona. Javier asintió lentamente. Está bien, estoy dispuesto a escucharla. Rodrigo sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. 2 minutos después, la puerta de la sala de juntas se abrió y entró Patricia Santillán. Se veía diferente de la última vez que Javier la había visto, sin maquillaje elaborado, con ropa más casual y sobre todo con una expresión de humildad que no había estado presente en su primer encuentro. Señor Morales, comenzó Patricia con voz suave, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas. Lo traté de manera horrible, lo juzgué basándome en prejuicios clasistas que ahora me avergüenzan profundamente. Usted vino a mi casa a hacer un trabajo profesional, identificó algo importante que nadie más había notado, y yo lo eché como si fuera un criminal. Patricia se sentó frente a Javier. He pasado estos días revisando mis propias actitudes, mis propios prejuicios. Mi esposo me ha ayudado a ver que mi comportamiento no solo fue grosero, sino que reflejaba exactamente el tipo de clasismo que yo pensaba que no tenía. Juzgué su conocimiento basándome en su profesión. Asumí que alguien que trabaja con sus manos no podía también tener educación cultural. Señora Santillán, agradezco su disculpa y entiendo que la situación fue difícil para usted. Estaba defendiendo la memoria de su abuelo. Sí, pero lo hice de la manera equivocada. Mi abuelo, con todos sus logros, cometió un error. Compró esa pintura sin verificar adecuadamente su procedencia. Eso no lo hace un mal hombre, pero sí significa que esa pintura no nos pertenece legítimamente. Ayer firmamos los documentos para devolver la pintura al museo. Patricia miró directamente a Javier. Pero hay algo más que quiero que sepa. Después de esto, mi esposo y yo hemos decidido crear un fondo de becas en nombre de mi abuelo. Becas específicamente para personas como usted, trabajadores que quieran estudiar historia del arte, conservación o cualquier campo relacionado con el patrimonio cultural. Personas que tienen el conocimiento práctico de las estructuras y los materiales, pero que también tienen pasión por el arte y la historia. Javier sintió un nudo en la garganta. Eso es muy generoso de su parte. No es generosidad, dijo Patricia, es justicia. Usted me enseñó una lección importante sobre no juzgar a las personas por su profesión o su apariencia. Y me gustaría que usted fuera parte del comité que selecciona a los becarios. Nadie mejor que usted para identificar talento genuino en lugares inesperados. Después de esa reunión, la vida de Javier cambió de maneras que nunca hubiera imaginado. Aceptó el trabajo que le ofreció el licenciado Santillán y durante los siguientes meses se convirtió en el enlace principal entre el bufete y las instituciones culturales que manejaban. Trabajó en la restauración del Palacio de Bellas Artes, supervisó renovaciones en el Museo Tamayo y coordinó reparaciones estructurales en varias galerías históricas de la Ciudad de México. Pero lo que más satisfacción le daba era su trabajo con el fondo de becas. En el primer año, 10 personas recibieron apoyo para estudiar conservación, historia del arte y restauración. Entre ellos, había un electricista que había desarrollado un conocimiento profundo sobre arte colonial mexicano, una pintora de brocha que había estudiado por su cuenta técnicas de los muralistas y un carpintero que había escrito una tesis no publicada sobre arquitectura
virreinal. El día de la ceremonia oficial de devolución de Tarde en la Alameda al Museo Nacional de Arte fue un evento importante. Asistieron representantes del gobierno, directores de museos y medios de comunicación. Javier estaba presente en la primera fila, junto a Patricia y Rodrigo Santillán. La doctora Rendón dio un discurso sobre la importancia de la pieza recuperada y específicamente agradeció a Javier por su papel en su identificación. Esta historia nos enseña que el conocimiento y la pasión por nuestra herencia cultural no son exclusivos de los académicos y los expertos con títulos universitarios, dijo la doctora Rendón. A veces, las personas que mejor entienden nuestro patrimonio son aquellas que trabajan directamente con los materiales y las estructuras que dan forma a nuestra historia. Javier Morales representa la intersección perfecta entre el conocimiento técnico y la sensibilidad cultural. Después de la ceremonia, mientras Javier observaba Tarde en la Alameda, colgada de nuevo en las paredes del museo, sintió una presencia junto a él. Era la doctora Rendón. El profesor Vargas estaría muy orgulloso de ti, le dijo con una sonrisa. Él me enseñó a mirar realmente, doctora, a no solo ver, sino a observar con atención y curiosidad. Hizo más que eso, Javier. Te enseñó que el arte no pertenece a una clase social específica, que todos tenemos derecho a apreciarlo, estudiarlo y protegerlo. 6 meses después, Javier recibió una llamada inesperada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le ofrecían dar una serie de conferencias en la Facultad de Arquitectura sobre restauración de edificios históricos, la perspectiva del maestro albañil. Era impensable, un albañil sin título universitario enseñando en la UNAM. Su primera conferencia fue ante un auditorio lleno de estudiantes de arquitectura y conservación. Javier llegó vistiendo su ropa normal de trabajo, jeans limpios, camisa de trabajo y sus botas. Algunos estudiantes lo miraron con confusión, claramente esperando a un profesor con más pinta académica. Buenos días, comenzó Javier. Sé que muchos de ustedes están sorprendidos de ver a alguien vestido así dando una conferencia aquí, pero la verdad es que la ropa que uso no define lo que sé, así como un título universitario no define automáticamente competencia. Javier hizo una pausa, mirando las caras de los estudiantes. Voy a contarles una historia sobre una pintura, una pared agrietada, y cómo a veces las oportunidades más importantes de nuestras vidas vienen de hacer simplemente lo correcto, aunque eso nos traiga problemas. Durante las siguientes 2 horas, Javier compartió no solo conocimientos técnicos sobre restauración de edificios históricos, sino también reflexiones sobre la intersección entre el trabajo manual, el conocimiento técnico y la sensibilidad cultural. Los estudiantes lo escucharon fascinados, haciendo preguntas que revelaban un respeto genuino por su experiencia. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron para hablar con él. Uno de ellos, un joven de aproximadamente 22 años, llamado Alberto, le hizo una pregunta que Javier nunca olvidaría. Maestro Javier, ¿cómo logró que gente que inicialmente no lo respetaba por su profesión terminara valorando su conocimiento? Javier pensó cuidadosamente su respuesta. No lo logré yo solo, Alberto. Lo que pasó fue que tuve el privilegio de trabajar con gente que eventualmente fue capaz de reconocer sus propios prejuicios y cambiar. No siempre funciona así. A veces, sin importar qué tan competente seas o cuánto sepas, hay personas que nunca van a verte más allá de tu profesión u origen social. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Seguimos haciendo el mejor trabajo posible, mantenemos nuestra integridad y buscamos a las personas que sí están dispuestas a ver más allá de las apariencias. Y lo más importante, nunca dejamos que el desprecio de otros nos haga dudar de nuestro propio valor. Un año después del incidente con la pintura, Javier fue invitado a la casa de los Santillán para una cena. Era extraño estar de vuelta en esa casa donde todo había comenzado, pero esta vez como invitado en lugar de trabajador. Patricia lo recibió con un abrazo cálido, algo impensable en su primer encuentro. Javier, qué gusto verte. Pasa, por favor. La casa se veía igual que la primera vez que había estado ahí, con una notable excepción. En el lugar donde había colgado Tarde en la Alameda, ahora había una fotografía enmarcada de esa pintura junto con una placa que explicaba su historia y cómo había sido devuelta al museo. Queremos recordar esta historia, explicó Patricia
Patricia cuando notó que Javier miraba la fotografía, no para sentirnos culpables, sino para recordar las lecciones importantes que aprendimos. Durante la cena, Rodrigo compartió noticias sobre el fondo de becas. Hemos recibido más de 100 solicitudes para el próximo ciclo. Historias increíbles, Javier. Un plomero que restaura retablos coloniales en su tiempo libre. Una señora que limpia casas, pero que ha estudiado por correspondencia historia del arte prehispánico. Un carpintero que construye réplicas de muebles virreinales con técnicas tradicionales. Cada una de esas historias me recuerda a ti, añadió Patricia. Personas que tienen pasión y conocimiento, pero que nunca han tenido la oportunidad de desarrollarlo formalmente. ¿Sigues haciendo trabajo de albañilería?, preguntó Rodrigo. Javier sonrió. Sí, los sábados trabajo voluntariamente con un programa de restauración de casas históricas en el centro histórico. No puedo alejarme completamente del oficio. Está en mi sangre. El profesor Vargas te enseñó bien, dijo Patricia. No solo sobre arte, sino sobre mantener los pies en la tierra sin importar cuánto éxito tengas. Después de la cena, Patricia llevó a Javier al jardín, al lugar donde él había visto por primera vez las grietas en la fachada. Nunca terminaste tu trabajo inicial, le dijo Patricia con una sonrisa. Las grietas siguen ahí. Javier se rió. Es verdad, todavía quiere que las revise. En realidad, ya contraté a otra empresa que hizo un análisis estructural completo. Resulta que tenías razón. El problema estaba en la cimentación. Costó una fortuna repararlo, pero ahora la casa está sólida. Patricia hizo una pausa. Pero hay algo más. Compré una casa antigua en Coyoacán que quiero restaurar para convertirla en un centro cultural dedicado al profesor Vargas. Un espacio donde trabajadores con interés en el arte puedan tomar clases, ver exposiciones y conectarse con oportunidades educativas. Y quiero que tú supervises toda la restauración arquitectónica. Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Patricia, eso sería un honor increíble. No es solo un honor, Javier, es lo correcto. El profesor Vargas dedicó su vida a democratizar el acceso al arte. Este centro continuará su legado. 2 años después, el Centro Cultural Edmundo Vargas abrió sus puertas en una hermosa casona restaurada del siglo XVIII en Coyoacán. La restauración había sido meticulosa, preservando cada detalle arquitectónico mientras modernizaba discretamente las instalaciones para hacerlas funcionales como espacio cultural. En la ceremonia de inauguración, Javier estaba de pie junto a la doctora Rendón, Patricia, Rodrigo y varios de los becarios del fondo de becas que ya habían completado sus estudios. Este lugar, dijo Javier en su discurso de inauguración, representa algo más que un edificio restaurado. Representa la idea de que el conocimiento, la cultura y el arte no son propiedad exclusiva de ninguna clase social, son patrimonio de todos nosotros. Miró hacia el público, que incluía una mezcla ecléctica de académicos, trabajadores de la construcción, estudiantes y vecinos del barrio. El profesor Vargas me enseñó que se puede ser albañil y también amar el arte, que se puede trabajar con cemento y tabique durante el día y estudiar a Rivera y Orozco por la noche, que no hay contradicción entre el trabajo manual y el intelectual. De hecho, son complementarios. Después de la ceremonia, mientras Javier caminaba por los pasillos del centro, observando las exposiciones y los salones de clase que pronto estarían llenos de estudiantes, recibió una llamada de Alberto, el estudiante de arquitectura que había asistido a su primera conferencia en la UNAM. Maestro Javier, ¿puede creer lo que me pasó? Cuéntame, Alberto. Estaba haciendo trabajo de campo para mi tesis sobre restauración de conventos coloniales en Puebla. Me hospedé en casa de una familia local y la señora me contó que tienen una pintura antigua que heredaron de su bisabuelo. Cuando la vi, maestro, creo que podría ser una pieza importante. Javier sonrió. El ciclo continuaba. Alberto, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que usted hizo. Voy a investigar cuidadosamente, documentar todo, y si resulta ser algo importante, voy a reportarlo a las autoridades correspondientes, sin importar las consecuencias. Esa es la actitud correcta, Alberto. Y si necesitas ayuda con la investigación, cuenta conmigo. Esa noche, Javier regresó a su departamento, uno más grande ahora en la colonia del Valle, pero todavía modesto según los estándares de muchos. En su estudio tenía una pared cubierta de fotografías, una del profesor Vargas en el museo, una de la primera clase de becarios del fondo, una del Centro
Centro Cultural el día de su inauguración y en el centro una fotografía de Tarde en la Alameda, colgada de nuevo en las paredes del Museo Nacional de Arte. Su vieja caja de herramientas todavía estaba en la esquina del estudio, herramientas limpias y organizadas, listas para el próximo sábado cuando iría a trabajar en la restauración de alguna casa histórica del centro. Javier se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía que revisar las propuestas de 3 nuevos proyectos de restauración, preparar su conferencia del próximo mes en la Facultad de Arquitectura y seleccionar a los candidatos para la nueva generación de becarios. Pero antes de comenzar con todo eso, escribió un correo electrónico a Alberto. Alberto, me alegra mucho que estés aplicando los principios de integridad y responsabilidad cultural que discutimos. Sin embargo, ten cuidado. No toda la gente va a recibir bien que señales posibles irregularidades en su patrimonio familiar. Algunas personas reaccionarán con hostilidad, como me pasó a mí. Pero otras, las mejores personas, serán capaces de ver más allá de su ego y hacer lo correcto. Mantén tu integridad sin importar qué. Y recuerda, el arte y la historia no nos pertenecen individualmente. Son patrimonio de todos nosotros y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las futuras generaciones. Al día siguiente, Javier tenía programada una reunión con Patricia y el comité directivo del Centro Cultural. Había una propuesta sobre la mesa para expandir el programa de becas a nivel nacional, creando centros satélite en Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. La demanda es increíble, explicó Patricia durante la reunión. Hemos recibido solicitudes de todo el país. Plomeros en Veracruz, que estudian arquitectura colonial. Electricistas en Chihuahua, interesados en conservación de misiones franciscanas. Carpinteros en Michoacán, que quieren aprender sobre restauración de retablos. Es exactamente lo que el profesor Vargas soñaba, añadió la doctora Rendón, que ahora era parte del consejo asesor del centro. Democratizar el acceso al conocimiento sobre patrimonio cultural. Hay algo más que quiero proponer, dijo Javier. Un programa de intercambio donde los becarios puedan trabajar directamente en proyectos de restauración. No solo estudiar teoría, sino aplicar conocimientos prácticos bajo supervisión de expertos. La propuesta fue aprobada unánimemente. Durante los siguientes meses, el programa tomó forma. Los primeros becarios comenzaron a trabajar en la restauración del convento de Acolman, aplicando simultáneamente conocimientos técnicos de construcción y principios de conservación histórica. Uno de esos becarios era Carlos, un plomero de 42 años que había pasado los últimos 10 años estudiando por su cuenta arquitectura hidráulica de la época colonial. Maestro Javier, le dijo Carlos, un día mientras trabajaban juntos en la restauración del sistema de drenaje del convento. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, Carlos. Cuando usted identificó esa pintura robada en casa de los Santillán, ¿tuvo miedo de las consecuencias? Javier dejó de trabajar y miró a Carlos directamente. Estaba aterrado, Carlos. Sabía que probablemente perdería mi trabajo, que podría enfrentar problemas legales si estaba equivocado, que una familia poderosa podría hacerme la vida imposible, pero también sabía que si me quedaba callado, nunca podría verme al espejo de la misma manera. ¿Cómo supo que estaba haciendo lo correcto? No lo supe con certeza, Carlos, pero el profesor Vargas me enseñó que cuando te enfrentas a una decisión moral difícil, debes preguntarte, ¿qué diría de esta decisión la versión de mí mismo de la que quiero estar orgulloso? Y la respuesta siempre fue clara. Carlos asintió lentamente, procesando las palabras. Estoy en una situación similar, maestro. En la restauración de una iglesia donde trabajé el año pasado, vi algo que no cuadra. Modificaciones que se hicieron sin los permisos correspondientes, materiales que no cumplen con los estándares de conservación histórica. El dueño de la constructora es amigo del párroco y no creo que vayan a recibir bien que yo señale los problemas. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Lo mismo que usted hizo. Voy a reportarlo a las autoridades correspondientes, documentar todo, seguir los canales apropiados y dejar que los expertos decidan. Javier le puso una mano en el hombro. Esa es la decisión correcta, Carlos. Y quiero que sepas que el centro te va a apoyar completamente. Para eso existe este programa, no solo para enseñar conocimientos técnicos, sino para formar personas con la integridad moral para proteger nuestro patrimonio cultural. El
reporte de Carlos eventualmente llevó a una investigación que descubrió múltiples violaciones a las normas de conservación en varias restauraciones de edificios históricos. Fue un escándalo importante, pero también fue un punto de inflexión que llevó a regulaciones más estrictas y mejor supervisión de proyectos de restauración. 3 años después del incidente con la pintura de Montenegro, Javier fue invitado a dar una charla TED sobre el conocimiento sin fronteras de clase. El auditorio estaba lleno cuando subió al escenario, todavía vistiendo su estilo característico, ropa de trabajo limpia y profesional, pero sin pretensiones académicas. Cuando tenía 23 años, comenzó su charla. Trabajaba como ayudante de mantenimiento en el Museo Nacional de Arte. Mis compañeros de trabajo, otros empleados de mantenimiento, guardias de seguridad, personal de limpieza, solían burlarse suavemente de mí porque me quedaba después de mi turno para ver las exposiciones. No entendían por qué alguien que se ganaba la vida con trabajo manual querría pasar su tiempo libre mirando pinturas. Javier hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero había un hombre que sí entendía. El profesor Edmundo Vargas, curador del museo, me vio un día estudiando intensamente una pintura de Diego Rivera. En lugar de echárseme o decirme que regresara a mi trabajo, se acercó y me preguntó: ¿qué ves en esta pintura? Y cuando comencé a compartir mis observaciones, torpes, sin el vocabulario técnico correcto, pero genuinas, él no se burló. Me escuchó, me corrigió gentilmente y me invitó a aprender más. La audiencia escuchaba con atención absoluta. Ese simple acto de ver potencial en alguien a quien la sociedad había etiquetado como solo un trabajador manual cambió completamente el curso de mi vida y me enseñó la lección más importante: el conocimiento, la curiosidad intelectual y la capacidad de apreciar la belleza no son propiedades exclusivas de ninguna clase social o nivel educativo. Javier procedió a contar la historia completa: la pintura robada, la reacción inicial de los Santillán, la eventual transformación de todos los involucrados y la creación del Centro Cultural Edmundo Vargas. Lo que quiero que todos entiendan, concluyó Javier, es que esta historia no es sobre mí siendo excepcional. Es sobre cuántas personas excepcionales hay en el mundo cuyos talentos y conocimientos nunca son reconocidos, porque trabajamos en profesiones que la sociedad ha decidido arbitrariamente que son menos valiosas. El plomero que conoce historia de la arquitectura hidráulica colonial, la trabajadora doméstica que ha memorizado toda la colección del Museo de Antropología, el electricista que puede identificar estilos arquitectónicos por la manera en que fueron cableados los edificios. La ovación cuando terminó fue atronadora. Después de la charla, decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias. Trabajadores con pasiones ocultas, conocimientos no reconocidos, talentos que nunca habían tenido oportunidad de desarrollar formalmente. Entre ellos había una mujer de aproximadamente 50 años, llamada Rosa. Señor Morales, trabajo como empleada doméstica en Polanco. He trabajado en casas con colecciones de arte increíbles durante 25 años. He aprendido tanto solo observando, leyendo los libros que encuentro en las bibliotecas de las casas donde trabajo. Pero nunca pensé que alguien valoraría ese conocimiento. Rosa, tu conocimiento es valioso, le dijo Javier con convicción. Y si quieres, puedo ponerte en contacto con el programa de becas del Centro Cultural Edmundo Vargas. Rosa comenzó a llorar. ¿De verdad? ¿A mi edad? El conocimiento no tiene fecha de caducidad, Rosa. Si tienes la pasión y el compromiso, tenemos los recursos para ayudarte a desarrollar formalmente lo que ya sabes. Rosa se convirtió en una de las becarias de mayor edad del programa y eventualmente escribió un libro fascinante sobre arte visto desde la periferia, reflexiones de una trabajadora doméstica en las casas de los coleccionistas de arte de Polanco. El libro se convirtió en un texto importante en estudios sobre acceso democrático al arte y conocimiento cultural. 5 años después de aquel día en que identificó la pintura de Montenegro, Javier estaba de pie en la terraza del Centro Cultural Edmundo Vargas, observando a través de las ventanas las clases que se llevaban a cabo simultáneamente. Un curso sobre técnicas de restauración de murales coloniales, un taller sobre identificación de arte robado, una conferencia sobre arquitectura sustentable en 1900 edificios históricos. Su teléfono sonó. Era Patricia. Javier, ¿estás
¿Estás sentado? No, ¿por qué? Acaban de anunciar que el Centro Cultural Edmundo Vargas ha ganado el Premio Nacional de Acción Cultural. Vamos a recibir el reconocimiento en una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes el próximo mes. Javier sintió un nudo en la garganta. El Palacio de Bellas Artes, uno de los edificios donde había trabajado en proyectos de restauración, ahora sería el escenario para celebrar algo que había comenzado con un albañil identificando una pintura robada. Patricia, esto es, el profesor Vargas estaría tan orgulloso. Lo está, Javier, donde sea que esté, lo está. La ceremonia del premio fue un evento importante. Cuando Javier subió al escenario para aceptar el reconocimiento, miró hacia el público y vio caras familiares. Patricia y Rodrigo Santillán en primera fila, la doctora Rendón sonriendo con orgullo, Alberto y Carlos junto a los otros becarios, Rosa con su libro recién publicado bajo el brazo y docenas de trabajadores, albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, que habían pasado por los programas del centro. Este premio, comenzó Javier en su discurso de aceptación, no es mío. Pertenece a cada persona que alguna vez fue menospreciada por su profesión, pero que mantuvo viva su curiosidad intelectual. Pertenece al profesor Edmundo Vargas, quien creyó que el arte debía ser accesible para todos. Pertenece a Patricia y Rodrigo Santillán, quienes tuvieron la humildad y el carácter para reconocer sus prejuicios y transformarlos en acción positiva. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Patricia en el público. Y pertenece a todas las personas que están dispuestas a ver más allá de la ropa de trabajo, más allá de los títulos universitarios o la falta de ellos, y reconocer que el verdadero conocimiento y la verdadera pasión no tienen clase social. Esa noche, después de la ceremonia, un grupo grande se reunió en un restaurante cercano al Palacio de Bellas Artes para celebrar. Era una mezcla ecléctica que habría sido impensable 6 años antes. Académicos hablando animadamente con albañiles sobre técnicas de restauración, abogados discutiendo legislación de patrimonio cultural con trabajadores de la construcción, curadores de museos intercambiando ideas con empleadas domésticas que habían estudiado arte en su tiempo libre. Javier observaba la escena con satisfacción profunda. Esto era exactamente lo que el profesor Vargas había soñado, un espacio donde el conocimiento fluía libremente sin barreras de clase o credenciales académicas, donde el respeto se basaba en la competencia y la pasión genuina, no en títulos o posiciones sociales. Alberto se acercó con una copa de vino. Maestro Javier, hay algo que nunca le he preguntado. Dime, Alberto, si pudiera regresar a ese día en casa de los Santillán, sabiendo todo lo que iba a pasar, los problemas, la suspensión de su trabajo, la confrontación, lo haría diferente. Javier pensó por un momento. No cambiaría nada, Alberto, porque si no hubiera dicho algo ese día, no estaríamos aquí ahora. El centro cultural no existiría. Docenas de personas no habrían tenido oportunidades educativas. Rosa no habría escrito su libro. Y yo todavía sería la misma persona que era antes, competente en mi trabajo, pero viviendo con el conocimiento de que había visto algo importante y me había quedado callado por miedo. ¿Y si hubiera terminado peor? Si los Santillán hubieran reaccionado diferente, entonces habría sido más difícil, más doloroso, pero todavía habría sido lo correcto. El carácter no se define por hacer lo correcto cuando es fácil y conveniente. Se define por hacer lo correcto incluso cuando es difícil y costoso. La celebración continuó hasta tarde en la noche, con historias compartidas, planes para futuros proyectos y la sensación de que habían creado algo verdaderamente especial, una comunidad donde el conocimiento, el respeto mutuo y la integridad eran los valores centrales independientemente del origen social o la profesión de cada persona. Cuando Javier finalmente regresó a su departamento esa noche, se sentó en su escritorio y escribió una entrada en el diario que había mantenido desde que conoció al profesor Vargas. Hoy recibimos el Premio Nacional de Acción Cultural. Es un honor importante, un reconocimiento gratificante, pero lo que más significa para mí no es el premio en sí, sino lo que representa, la idea de que podemos crear espacios donde el talento, el conocimiento y la pasión sean reconocidos y cultivados sin importar de dónde vengan. Hace 6 años, entré a una casa como albañil y salí siendo visto como un problema. Hoy entro a los espacios culturales más importantes del país como un colaborador valorado, un educador
educador, un defensor del patrimonio cultural. Pero lo que realmente cambió no fui yo. Siempre he sido la misma persona, con el mismo conocimiento, las mismas capacidades. Lo que cambió fue que encontré personas dispuestas a ver esas capacidades, a valorarlas y a crear oportunidades para que florecieran. Mi esperanza es que el trabajo que hemos hecho en el Centro Cultural Edmundo Vargas signifique que la próxima generación de trabajadores con pasiones intelectuales no tengan que esperar a que suceda un evento dramático como identificar una pintura robada para que su conocimiento sea reconocido. Que puedan simplemente ser quienes son, aprender lo que les apasiona y contribuir a la sociedad sin tener que superar barreras artificiales de clase o credenciales. A la mañana siguiente, Javier se levantó temprano como siempre. Era sábado, su día para trabajo voluntario en restauración de edificios históricos. Recogió su caja de herramientas, la misma que había cargado aquel día cuando fue a casa de los Santillán, y se dirigió al centro histórico, donde un grupo de becarios estaba trabajando en la restauración de un edificio del siglo XVII. Mientras trabajaba junto a ellos, mezclando mortero usando técnicas tradicionales, explicando por qué ciertas proporciones de cal y arena eran importantes para la integridad histórica del edificio, Javier se sintió completamente en paz. No necesitaba estar en un escenario recibiendo premios o dando conferencias para sentirse realizado. Necesitaba esto: manos en el cemento, conocimiento siendo compartido, jóvenes aprendiendo no solo técnicas, sino valores. Maestro Javier, le dijo uno de los becarios más nuevos, un joven de 19 años llamado Luis, mi padre es albañil y siempre me dijo que ese era un trabajo sin futuro, que debería estudiar algo mejor. Pero después de conocer su historia y trabajar en este programa, entiendo que no hay trabajos sin futuro, solo personas sin visión. Javier sonrió. Tu padre tiene razón en preocuparse por tu futuro, Luis. Es lo que hacen los buenos padres. Pero tiene que entender que el futuro no se define solo por el título de tu profesión, sino por la pasión que le pones, el conocimiento que desarrollas y la integridad con que trabajas. Puedes ser albañil y tener un futuro increíble, lleno de satisfacción y contribución significativa a la sociedad. ¿Puedo contarle algo, maestro? Por supuesto. Mi padre va a venir a visitarme la próxima semana. Quiero traerlo aquí, mostrarle el centro, presentarlo con usted. Creo que si ve con sus propios ojos lo que es posible, va a entender. Tráelo, Luis. Será un honor conocerlo. La semana siguiente, cuando Luis trajo a su padre al Centro Cultural Edmundo Vargas, Javier dedicó toda una tarde a mostrarles las instalaciones, explicarles los programas, presentarles a los otros becarios y sus historias de éxito. El padre de Luis, un hombre de aproximadamente 50 años, con las manos callosas de décadas de trabajo en construcción, escuchaba con atención creciente. Al final de la visita, el padre de Luis le extendió la mano a Javier. Señor Morales, he trabajado en construcción durante 30 años. Siempre amé mi trabajo, pero también siempre sentí que la sociedad me veía como menos, como si porque trabajaba con mis manos no podía también tener una mente que piensa, que aprecia cosas más allá del cemento y los tabiques. El padre de Luis tenía lágrimas en los ojos. Ver lo que ha creado aquí, ver a mi hijo aprender no solo un oficio, sino también historia, arte y principios de conservación cultural. Esto es lo que siempre soñé que fuera posible, pero nunca pensé que vería. Su hijo tiene mucho talento, le dijo Javier, y claramente lo heredó de usted, tanto el conocimiento técnico como la sensibilidad. Sabía que tenemos un programa específico para maestros albañiles experimentados que quieren formalizar su conocimiento sobre restauración histórica. Los ojos del padre de Luis se iluminaron con una mezcla de esperanza y duda. A mi edad, tengo 52 años, señor Morales. La edad es irrelevante cuando se trata de conocimiento y pasión. Si está interesado, me encantaría tenerlo en el programa. 3 meses después, tanto Luis como su padre estaban inscritos en programas en el Centro Cultural Edmundo Vargas, trabajando juntos en proyectos de restauración, aprendiendo lado a lado. Era exactamente el tipo de historia que hacía que todo el esfuerzo, todas las batallas, todos los momentos de duda valieran la pena. El centro continuó creciendo y evolucionando. Se agregaron nuevos programas, uno específico para mujeres en oficios de construcción, interesadas en
conservación histórica, otro para adultos mayores que querían documentar conocimientos tradicionales sobre técnicas de construcción antes de que se perdieran, y otro más para comunidades indígenas que buscaban preservar métodos tradicionales de construcción que tenían siglos de antigüedad. Cada programa tenía su propia historia de éxito, su propia comunidad, su propio impacto, pero todos compartían el mismo principio fundamental. El conocimiento y el talento existen en todas partes, en todas las clases sociales, en todas las profesiones. Solo necesitan ser reconocidos, valorados y cultivados. 10 años después de identificar la pintura de Montenegro, Javier Morales era reconocido como una de las voces más importantes en México sobre democratización del acceso al conocimiento cultural. Había escrito 3 libros, dado conferencias en universidades de todo el país, y el Centro Cultural Edmundo Vargas se había expandido a 7 estados diferentes. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran los reconocimientos o los logros institucionales, era recibir correos electrónicos como este de una becaria llamada María. Maestro Javier, hace 5 años yo era trabajadora doméstica sin esperanza de cambiar mi situación. Hoy me gradué con un título en conservación de arte y patrimonio cultural y acabo de ser contratada como restauradora junior en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nada de esto habría sido posible sin el centro, sin su ejemplo, sin la creencia de que personas como yo podemos contribuir significativamente a la preservación de nuestro patrimonio cultural. Gracias por ver potencial donde otros solo veían a una empleada doméstica. Estos mensajes llegaban regularmente, cada uno contando una historia diferente, pero compartiendo el mismo tema: oportunidades creadas, talentos reconocidos, vidas transformadas. En una tarde tranquila de domingo, Javier estaba sentado en el jardín del centro cuando Patricia llegó con una botella de vino y 2 copas. Pensé que podríamos celebrar, dijo ella con una sonrisa. ¿Celebrar qué? 10 años desde que entraste a mi casa y cambiaste todo. Se sentaron juntos, bebiendo vino y recordando. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo Patricia después de un rato. Si yo no hubiera sido tan horrible contigo ese día, nada de esto habría pasado. El centro no existiría. Cientos de personas no habrían tenido oportunidades educativas. Mi propia transformación personal nunca habría ocurrido. Es cierto, admitió Javier, pero eso no excusa cómo me trataste inicialmente. Por supuesto que no. Y vivo con esa vergüenza cada día, pero también vivo con la gratitud de que me diste la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser mejor. Patricia levantó su copa. Por el profesor Vargas, quien te enseñó a ver más allá de las apariencias. Por ti, quien tuvo el coraje de hacer lo correcto aunque fuera difícil. Y por todos los que han pasado por este centro, demostrando que el talento y el conocimiento no tienen clase social. Brindaron mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, las luces comenzando a brillar en millones de hogares, cada uno de ellos construido por trabajadores cuyos talentos y conocimientos a menudo pasaban desapercibidos. Pero en ese centro, en ese momento, esos talentos eran celebrados, esos conocimientos eran cultivados y esas vidas eran transformadas. Y todo había comenzado con un albañil que se atrevió a decir la verdad, incluso cuando hacerlo ponía en riesgo todo lo que tenía.